Esta iniciativa, yo coincido mucho con lo que dijo Edgardo y con lo que señaló el gobernador Jorge Coqui, Capitanich recién. Y son, me parece, dos o tres temas centrales. Y la oportunidad del debate es ahora, y por eso hay que debatir. Hay que debatirlo porque, de lo contrario, el mayor riesgo que tenemos es que las cosas sigan como de costumbre. Y como hay varios que consideran que como de costumbre, business as usual, como dicen los gringos, no era malo, bueno, seguirá y habrá algunos muy beneficiados, pero estamos perdiendo una oportunidad extraordinaria. Y lo que tenemos que tener en cuenta son dos o tres cosas de las que se han hablado acá ya. Primero, y mirándolo, yo soy senador de la provincia de Buenos Aires, pero miro este tema, trato de mirarlo integralmente, pero es obvio que también lo miro de Buenos Aires. Y hoy estuvo también el ministro de la provincia, Costa, y hay un primer punto obvio, que es la necesidad del Canal Magdalena para unir la vía fluvial con la vía marítima. Es una cosa increíble de pensar que la Argentina no pueda pasar de sus puertos fluviales a sus puertos marítimos sin una conexión directa, sin tener que hacer espera y sin tener que pasar por otro territorio nacional, lo que agrega una serie de complicaciones burocráticas. Esto es una cuestión básica si pensamos, como en general se dice, que el siglo XXI es el siglo en donde la Argentina tiene que mirar mucho al Atlántico Sur, mucho a las islas, mucho a la Antártida y mucho a ese concepto de una Argentina bioceánica, que es lo que ha permitido establecer todo el desarrollo de avance de la soberanía a través de la utilización de la Convención de Derecho del Mar y el límite exterior y el establecimiento del límite exterior de la plataforma continental que permite llevar hasta, si hay plataforma, hasta el talud continental o hasta las 350 millas, los derechos nacionales sobre el piso, sobre el fondo del mar y sobre el subsuelo, no sobre la columna de agua. Es decir, ya después de las 200 millas no hay más derechos de pesca en la zona económica exclusiva, pero sí hay sobre lo que está en el fondo, sobre los nódulos minerales, sobre los animales que se arrastran por el fondo y sobre el subsuelo. Entonces, si todos decimos que ese desarrollo es fundamental en el siglo XXI y que no se sabe qué va a pasar con la Antártida y las islas y los recursos, etcétera, etcétera, es obvio que la necesidad de integración de la Argentina desde la perspectiva de la comunicación y de la logística entre sus puertos fluviales y sus puertos marítimos es una cosa elemental. Y esto no es contra nadie, no es contra nadie, porque además la idea de suponer que esto es simplemente porque se ha ido creando una especie de embudo hacia el puerto de Montevideo y está toda la zona de espera detrás del banco inglés, es mirarlo de una manera muy reducida, muy pequeña. ¿Por qué? Bueno, porque lo único que va a suceder en los próximos 25 o 30 años es que los intercambios se van a multiplicar y que ya está claro que el sistema actual, vía Punta Indio, es un sistema que no aguanta, que no puede expandirse mucho más y que tiene una serie de restricciones de volúmenes, de tiempos, de costos, que hace que abrir la otra vía, la alternativa, el Canal Magdalena, que es más corto, más ancho, más barato, todo lo que sabemos, sea una conveniencia para todos. Entre Buenos Aires y Montevideo hace 4 siglos que hay competencia de puertos. Eso ya lo sabemos hace mucho tiempo. Y siempre ha habido distintas formas. Y hay espacio y trabajo para los dos. Que hay intereses que han llevado a la división y a tratar de fragmentar todo ese negocio económico enorme que es la gran producción argentina, lógico. Había un principio básico de la geopolítica que decía divide y reinará, ni siquiera de geopolítica, lo sabe cualquiera en su barrio.
de vida y reinada. Entonces es bastante lógico que si en un país las grandes compañías tienen que comprar 100, 120, 130 millones de toneladas de alimentos, es bastante razonable que busquen ellos, en su propio beneficio, tener en otro país, con otra legislación, con otra forma, con otro sistema financiero, con otras facilidades de distinto tipo, tener el centro más de reparto, de logística y de redistribución. Todos sabemos además que por las características de nuestros ríos y por la dimensión creciente de los barcos, no es posible que nuestros barcos salgan, o que los barcos, no nuestros barcos, lamentablemente hoy no son nuestros barcos, salgan cargados al tope desde los puertos donde se carga la producción básicamente cerealera. Pero ojo, no solo la cerealera, hay que acordarse de eso. Hay muchos puertos que no tienen nada que ver con los cereales. Hay puertos que tienen que ver con la energía nuclear, hay puertos que tienen que ver con el acero, hay pues San Nicolás, hay puertos que tienen que ver con la destilería, Zárate Campana, y con la industria automotriz, tanto de exportación como también de ingreso de producción. Entonces, un primer punto a considerar es la integración de la vía navegable fluvial y troncal y de la vía marítima es un requisito logístico del desarrollo de la Argentina y de la integración territorial de la Argentina. Después ya pensemos sobre la productiva, sobre la social, pero es básico. Es como si dijéramos, bueno, para pasar de la Patagonia a La Pampa, está el río Colorado, pero no tiene puente, no se puede pasar, no hay que, está separado. Eso es absurdo y es obvio que eso ya tendría que estar hecho y es incomprensible que el gobierno de Macri haya cajoneado, o no es incomprensible, pero es la verdad bastante anti-interés nacional que durante 4 años se haya cajoneado un trabajo listo para realizar como es lo del Canal Magdalena. Recordemos un hecho importante, no solo ya se hizo la audiencia pública, sino que hay plata en el presupuesto para hacerlo. O sea, eso está más o menos encaminado y es la punta hacia el sur, una punta de la cuestión. El segundo tema es a lo que se refirió bastante Capitanich cuando hablaba del tema de la planificación estratégica. Y ese es un tema muy importante. Es decir, ¿qué tenemos que debatir? ¿Qué modelo de desarrollo vamos a darle a la Argentina en general, pero sobre todo a esta región en particular? Y hoy, el esquema que estuvo vigente durante los 25 años de la concesión a Hidrovía Sociedad Anónima es un esquema que ha favorecido a algunos lugares, además de algunas empresas, pero que ha sido profundamente desequilibrado. Lo que dice el gobernador Capitanich para el Riacho Barranqueras es lo que se puede decir para el Puerto de Diamante. Tampoco se puede ir del Puerto de Diamante Entre Ríos a el canal sobre el río Paraná, porque no hay una vía de entrada. No hay. También vale eso para el norte de la provincia de Santa Fe, vale para Corrientes y por supuesto vale para Formosa y para Misiones, que tienen otras características también, porque en algunos de esos casos, y eso también lo mencionó Capitanich, implica pensar en el marco de todo el Tratado de Santa Cruz de la Sierra, cómo hacemos, porque acá se llama Hidrovía Sociedad Anónima y en realidad de lo que se habla es del río Paraná y del río de la Plata, pero no se habla de los otros lados. ¿Cómo saca Formosa, que tiene un río binacional? Eso requiere algún acuerdo que exista. Lo único que se ha hecho es para favorecer la salida rápida por nuestro río. Pero no hay una planificación, no hay una planificación de los puertos. Sí sabemos que hay distintos puertos, puertos privados, puertos consorciados, puertos provinciales, pero no hay una lógica de aplicación de los recursos, de estrategia de desarrollo de los distintos puertos, de arraigo, de integración regional y productiva y, como dijo él, del sistema multimodal. Esta es una columna fluvial que va de norte a sur
¿Y cómo es el enganche polimodal? Él definió 3 corredores. Muy bien, ¿dónde los hacemos? ¿Cómo los ponemos? ¿Cómo se articulan entre sí? Es obvio que tiene que estar. Y es obvio. Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos muchos puertos, y tenemos puertos importantes, pero todos esos puertos requieren ajustes, por ejemplo, y modernización de la estructura ferroviaria. Tanto el puerto de La Plata, como el puerto de Bahía, como puertos sobre el río Paraná, requieren de esa modernización de la estructura, por ejemplo, ferroviaria y obviamente también vial, si es que vamos a hacer los corredores bioceánicos, que parece ser no solo una conveniencia, también una necesidad vinculada a la integración. Es decir, no podemos pensar ese desarrollo sin esa perspectiva. También está el otro punto que yo no lo puedo dejar de mencionar, que hizo una mención indirecta o general, Capitani, que es el tema energético. Todos sabemos que en el noreste argentino se hizo el gasoducto, pero no se llegó a hacer la distribución, lo paralizó también el gobierno de Macri, y entonces no hay posibilidad de acceso al gas. Y el gas es un elemento vital para la energía y para el desarrollo de la industria. O sea que tenemos que hacer los puertos, tenemos que hacer el acceso, tenemos que hacer la comunicación, pero tenemos que darle la energía. Y esa es la otra pata importante. En relación a esto que está planteándose entonces, yo creo que hay que definir 3 o 4 conceptos fundamentales. El primero es cuál es la mejor traza, que no es un tema menor. ¿Cuál es la traza que debe tener una nueva licitación? ¿Solo por el Paraná de las Palmas y el canal Emilio Mitre? ¿Solo por el Paraná Guazú? ¿Por el Paraná Bravo? Yo creo que Argentina debería tender a fortalecer el Paraná Guazú como salida mejor al Río de la Plata, la más ancha, la más profunda, la que va a poder tener mayor volumen, aunque buena parte de los puertos estén sobre el Paraná de las Palmas y sobre el Emilio Mitre, y el fortalecimiento del puerto de Ibicuí, que es un puerto entrerriano y que debiera ser un puerto central de reacomodamiento de todas las cosas. Pero eso hay que planificarlo, y hay que planificarlo en conjunto, y por eso es tan importante la participación de las provincias. Pero entonces, repito, primero, definir la traza, por dónde tiene que ir esa comunicación Paraná, Río de la Plata, para entrada y salida de bienes. Y eso no es un tema menor, y es un tema que envuelve ciertos intereses. Parte de eso está resuelto con la gestión del Magdalena, pero no es solo ese tema, es otros temas que están ahí y que además tienen una serie de implicancias. El segundo punto es que tanto resolver la traza como toda la tarea que hay que hacer tiene la necesidad de una serie de estudios y sobre todo de tener en cuenta el tema ambiental. Hace 25 años el tema ambiental se le daba mucha menos consideración que ahora. Ahora el tema ambiental es un tema muy relevante y no se puede pensar en avanzar sin tomarlo en cuenta. Por ejemplo, el Paraná de las Palmas. El Paraná de las Palmas es un río meandroso y está con un problema. Los barcos ya no entran. Es decir, ¿qué quiere decir que no entran? Quiere decir que no pueden doblar. El río meandroso es que tiene muchas curvas. Es un río de llanura. Y los barcos largos cada vez son más grandes y chocan. Se van contra el costado al intentar doblar. Entonces ahí hay un límite. ¿Se puede hacer muchas cosas? Sí, pero hay una serie de restricciones ambientales que hay que tener en cuenta, porque que el río sea meandroso tiene algunas características y algunas consecuencias. Alguno dirá que los ríos se han rectificado. El Mississippi se ha rectificado, el Yangtze-Kiang se ha rectificado. Sí, yo no creo que ahora se pueda rectificar un río tan fácilmente sin que haya una serie de personas que señalen que eso tiene consecuencias muy negativas, porque el meandro reduce la velocidad de las aguas, favorece la existencia de humedad, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Ya vimos que el tema no es sencillo. En el canal de Suez, que es recto, quedó varado un barco simplemente porque el viento lo corrió un poquito. Entonces, primer tema importante, la traza. Segundo tema, los estudios, y sobre todo los estudios ambientales, y eso, señores, requiere tiempo y no se hicieron. No se hicieron hace 25 años y no se hicieron a lo largo de los 25 años.
Hay algunos estudios hechos por el sector privado, vinculados a la bolsa de cereales, pero son estudios parciales. No son malos, pero son estudios parciales y limitados. Tercer punto importante, el organismo de control. Hay que planificar, pero al mismo tiempo hay que controlar lo que se haga en dragado, en balizamiento y lo que pasa, lo que transcurre, lo que transita por esa vía fluvial. Nada de eso se hace hoy. No hay un mecanismo de control, no hay un organismo de control. Un organismo de control que debe tener una coordinación y una integración entre los organismos fiscales que están, pero que deben tener una coordinación, y al mismo tiempo que se vea y se oriente ese trabajo del mecanismo de dragado, del balizamiento, ¿para qué? Bueno, para que cumpla esos objetivos prioritarios que nos vamos a fijar. ¿Qué puertos se desarrollan? ¿Cuál es el primer lugar? ¿Cuál es el segundo? ¿Cómo se evita que unos queden al margen? ¿Cómo se evita que vuelva a suceder lo del tránsito de una barcaza que cruza todo el Paraná? Nadie mira nada y resulta que lleva 16 toneladas de cocaína que terminan de descubrirlas en Hamburgo para vergüenza de nosotros que la dejamos pasar. Entonces, el segundo tema, y donde mucho tienen que aportar las provincias también, es el tema del control, del organismo de control. Donde, por ejemplo, una de las primeras reuniones del Consejo Federal fue incorporar a la UIF. ¿Por qué? Bueno, porque uno puede pensar que hay lavado de dinero. Y además hay, como sabemos, y eso ha sido denunciado reiteradas veces, y ahora está apareciendo en los diarios vinculado al tema de la carne, el tema de la subfacturación de lo que se exporta y la sobrefacturación de lo que se importa. A eso hay que sumarle además el tema del contrabando, que es otra cosa. Entonces, un otro elemento, un tercer elemento, diría, muy importante, es la cuestión del mecanismo, el organismo de control, con participación federal. Y el cuarto es el punto del cobro del peaje. En el mundo, esto se hace de dos maneras, o se hace como son las rutas, por eso la han llamado hidrovía, porque la idea es que es una ruta y que es natural que el peaje lo cobre el señor que está en el asiento cuando uno pasa con el auto. O lo cobran los privados o lo cobra el Estado. Hay muchísimos ejemplos de los dos tipos en todas partes del mundo. Así que con eso podemos convivir. Yo creo que es obvio que debe cobrarlo el Estado Nacional. ¿Por qué? Porque de esa manera controla la caja, ve cuánto entra y paga lo que corresponde a lo que hayan desarrollado las distintas empresas que estén trabajando, sean privadas, sean públicas, sean lo que sean. Se les paga de acuerdo al trabajo realizado, luego de monitorearlo, observarlo y ver que se ha cumplido en forma. Estos son elementos fundamentales. Y estos elementos también, que estamos hablando ahora solo de la Argentina, pero es una Argentina donde transitan barcazas de Paraguay y de Brasil. Es una Argentina que está necesariamente vinculada al Tratado de Santa Cruz de la Sierra, que es el Tratado de la Hidrovía. La confusión está que el Tratado de la Hidrovía, que es de 5 países y que es de Puerto Cáceres a Nueva Palmira, ese nombre lo toma una licitación que es sobre un pedazo que es solo sobre territorio argentino y sobre el Río de la Plata. Hay que repensar ese tratado y hay que ver los equilibrios, porque otro tema que hay ahí es quién navega y con qué bandera. ¿Cuántas banderas argentinas vemos navegando por el río Paraná? Muy pocas, muy pocas. ¿Por qué? Bueno, porque todos los sistemas de reserva de carga se fueron cambiando, porque se hicieron más livianas ciertas legislaciones en un caso que en otro, porque en otro no se estableció reciprocidad, por muchas razones, pero lo cierto es que este año Brasil ha anunciado que no va a renovar el tratado de reserva de carga con la Argentina, que está firmado creo que desde 1965, antes de todo, antes del Mercosur, antes de la Hidrovía, antes del Tratado de la Cuenca del Plata, antes de todo eso, había un tratado de reserva de carga entre Brasil y Argentina, por el cual la carga entre los dos países solo pueden ir en barcos de bandera de ambos países, salvo 4 productos, el trigo, el petróleo y dos más, uno creo que era el carbón, 4 cosas. Entonces nosotros tenemos que tener una visión integral de esto y tenemos que saber que tiene mucho que ver
con la soberanía. ¿Por qué en abstracto? No, porque no es abstracto, es concreto. Es donde vamos a hacer los corredores multimodales, es qué puertos vamos a desarrollar antes o después, es cómo vamos a hacer para que las empresas vayan acomodándose a nuestros intereses y no nosotros acomodarnos a los deseos o a los intereses inmediatos de empresas multinacionales, ya sea cerealeras o ya sea de transporte. Por supuesto que todo eso implica negociaciones, debates, etcétera, pero todo eso es perfectamente realizable con la condición de que nosotros querramos defender el interés nacional, el federalismo y el desarrollo sustentable de nuestro país junto con la integración regional. Estos creo que son los grandes temas que están, creo que son temas de mucha perspectiva y termino con un ejemplo para que nos demos cuenta de por qué es tan importante esto. Esta concesión, esta licitación se hizo en el 1995, ¿no es cierto? Bueno, en 1999, 4 años después, los Estados Unidos devolvió a Panamá el canal de Panamá, el 31 de diciembre, los acuerdos Torrijos-Carter. ¿Cuándo se lo devolvieron? Yo vivía en Estados Unidos. Los panameños van a hacer chocar los barcos, se van a robar toda la plata, todo eso va a andar mal, los chinos se van a meter, todo eran mala onda hacia los panameños. ¿Qué pasó? Bueno, los panameños no solo manejaron perfectamente el canal en tiempo y forma, sino que administrativamente lo hicieron mucho más exitoso y más aún hicieron un segundo canal de Panamá al lado del primero. ¿Cuándo lo inauguraron? En el 2015. Nosotros empezamos 5 años antes, terminamos 6 años después y solo hemos profundizado un poco y creado los puertos privados. Entonces, no me vengan con cuentos. Esto no estoy dando un ejemplo de China, de Corea, las grandes economías que crecen de una manera. Estoy hablando de Panamá, que es un país pequeño, con pocos recursos y que sin embargo nos ha dado un ejemplo de lo que es administrar con carácter y con visión estratégica una obra que tiene que ver con la soberanía y con el desarrollo del propio país. Así que nosotros tenemos la obligación de no ser menos, de aprender de nuestros hermanos y de lograr que este momento histórico que tenemos, que es la posibilidad de renovar y mirar hacia el futuro, nos dé las perspectivas por la Argentina de los próximos 20 o 30 años. Nada más, muchas gracias.